Hay momentos en la vida en los que sientes que todo está en tu contra, que por más que luches, las cosas no cambian, que oras, pero el cielo guarda silencio. Tal vez hoy te encuentres en una de esas batallas, rodeado de preocupaciones, deudas, diagnósticos, decepciones, sin saber a dónde ir. Y justo cuando más vulnerable te sientes, Dios te susurra: confía en mí. Pero, ¿cómo confiar cuando sientes que no te queda nada? Hoy vas a conocer la historia de un rey llamado Asa, un hombre que enfrentó lo imposible, que fue desafiado por la idolatría, por su propia familia y por un ejército de 1 millón de enemigos. ¿Y sabes qué hizo? No huyó, no gritó, no buscó estrategias humanas, se arrodilló. Y esa oración, pronunciada desde lo más profundo de su alma, cambió el destino de su nación. Esta historia no es una simple narración bíblica, es un espejo, porque lo que Asa vivió, tú también puedes vivirlo. En este video vamos a recorrer cada paso de su transformación, desde el caos que heredó hasta la paz que conquistó. Y te prometo algo, si te quedas hasta el final, Dios va a hablar contigo. No como alguien que cuenta una historia antigua, sino como un padre que te está llamando hoy a confiar, a rendirte y a comenzar de nuevo. Y si alguna vez sentiste que nadie entendía lo que estás pasando, este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí compartimos esperanza. Por eso, si este mensaje ya está tocando tu corazón, no lo pienses más. Suscríbete ahora, no para ayudar al canal, sino para ayudarte a ti, porque cada video puede ser una respuesta de Dios a tu oración más silenciosa. Y si crees que no es casualidad que hayas llegado aquí, entonces este es el momento. El silencio que cubría a Judá no era un silencio cualquiera. Era como una manta espesa de incertidumbre suspendida sobre un pueblo que había olvidado al Dios de sus padres. Cuando el rey Abías descansó con sus antepasados, el trono no fue entregado a un hombre experimentado ni a un guerrero temido, sino a un muchacho, Asa, un niño rey. ¿Te imaginas liderar una nación en decadencia siendo apenas un joven? Y no cualquier nación, sino la que llevaba el nombre del Dios Altísimo. Judá estaba quebrantada, no solo en lo político, sino en lo espiritual. Había ídolos en cada colina, altares a dioses falsos en cada esquina, y la fe del pueblo se diluía entre rituales paganos y costumbres heredadas de pueblos que no conocían al verdadero Dios. Pero Asa, aunque joven, tenía algo que muchos reyes adultos habían perdido: sensibilidad espiritual. La Biblia, en 2 Crónicas 14:1-2, dice que en los primeros años de su reinado hubo 10 años de paz. No fue casualidad, fue un regalo divino, una pausa providencial para restaurar lo que se había perdido. Mientras otros se conformaban con la estabilidad externa, Asa comprendió que Dios lo había llamado a una obra mucho mayor. El trono no era su herencia, era su misión, y su primera tarea no fue construir murallas ni fortalecer ejércitos, sino limpiar el corazón de Judá. Asa comenzó por donde pocos empiezan, destruyó los altares paganos, derribó los postes de acera y arrancó de raíz todo lo que ofendía al Dios vivo. Eso no lo hizo popular, no fue una decisión diplomática, pero fue correcta, porque cuando uno busca agradar a Dios, no siempre será aplaudido por los hombres, pero sí será respaldado por el cielo. El autor Edwin Yamauchi menciona que la mezcla entre la adoración israelita y los ritos paganos era uno de los males más profundos tras la división del reino. ¿Y cuánta verdad hay en eso? Porque cuando se mezcla la luz con la oscuridad, se pierde la claridad. Asa no toleró eso. Él no fue como los otros reyes que hacían lo bueno, pero dejaban algunos ídolos. No, él fue radical, porque entendía que Satanás no se combate con tibieza. El corazón del pueblo necesitaba ser purificado.
Y eso empezaba por derribar lo visible, para que lo invisible pudiera ser restaurado. Y mira qué hermoso. La Biblia resume toda esa fase diciendo: Asa hizo lo bueno y recto ante los ojos de Jehová, su Dios. 2 Crónicas 14:2. ¡Qué declaración! ¿Te imaginas que Dios diga eso de ti? No que fuiste perfecto, sino que hiciste lo correcto delante de sus ojos. Ahora piensa en esto. Asa pudo haber esperado. Pudo haber dicho: cuando sea mayor, cuando el pueblo esté preparado, cuando tenga más apoyo político. Pero no. Él no esperó el momento ideal. Él creó el momento correcto con su fe. ¿Y cuántas veces tú y yo posponemos nuestras decisiones espirituales esperando condiciones favorables? Asa no tenía experiencia, pero tenía obediencia. No tenía fuerza militar, pero tenía comunión con Dios. Y eso basta, porque cuando el corazón se entrega, el cielo se abre. ¿Y sabes qué sucedió cuando Asa decidió obedecer? La tierra comenzó a respirar, el clima cambió, las cosechas prosperaron, el pueblo volvió a sonreír. Porque cuando Dios es honrado, incluso la tierra responde. Ese es el poder de una reforma genuina. Y aquí quiero hablar contigo directamente. ¿Será que hoy Dios está llamando a alguien como llamó a Asa? ¿Será que estás rodeado de idolatrías modernas, de costumbres que enfrían tu fe, y aún así Él te mira con ojos de propósito? Déjame decirte algo. No importa cuán joven, frágil o pecador te sientas, si decides ponerte en pie por Dios, Él hará lo imposible por ti, así como lo hizo con Asa. Escribe aquí en los comentarios: yo también quiero limpiar mi corazón como Asa limpió Judá. Y deja que esta declaración sea tu primer paso. Si esta historia ya está tocando tu alma, no olvides dejar tu like y suscribirte ahora mismo, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. La valentía de Asa apenas empieza a revelarse. Cuando parecía que Asa ya había hecho suficiente, derribando altares paganos y guiando al pueblo a buscar a Dios, el joven rey demostró que la verdadera reforma no se detiene en lo superficial. No basta con limpiar las calles si el corazón del palacio sigue contaminado. Asa entendía que el enemigo más peligroso no siempre está afuera, con armadura y lanza. A veces está dentro, disfrazado de tradición, cultura o incluso familia. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Destituyó a su propia abuela Maaca del cargo de reina madre. ¿Por qué? Porque había levantado un ídolo abominable para Asera. Imagínate el impacto. En una cultura que valoraba profundamente el linaje y la honra familiar, Asa puso a Dios por encima de todo, incluso del respeto humano. No era un acto de rebeldía, era un acto de fidelidad. Muchos lo habrían considerado una deshonra familiar, pero ante los ojos de Dios fue justicia. Asa no estaba dispuesto a permitir que la idolatría tuviera espacio ni siquiera en el núcleo del poder. Y aquí hay una lección profunda para ti y para mí. Hay momentos en los que seguir a Dios implica tomar decisiones que otros no entenderán. Cortar relaciones, renunciar a costumbres, incluso enfrentar conflictos con personas cercanas. Pero el que pone a Dios en primer lugar no queda desamparado. Satanás intenta disfrazarse de costumbre, de cariño, de así lo hacía mi familia. Pero Asa nos enseña que si algo ofende a Dios, debe ser removido, aunque duela, porque el amor verdadero se muestra en la obediencia. La Biblia dice en 1 Reyes 15:14, aunque los lugares altos no fueron quitados, sin embargo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová todos sus días. ¡Qué declaración más hermosa! No fue perfecto en todo lo que hizo, pero su corazón era completamente de Dios. ¿Ves la diferencia? Dios no busca perfección en la ejecución, sino integridad en la intención. Tal vez tú todavía estés luchando con hábitos del pasado, con tentaciones, con pecados persistentes.
Pero si tu corazón está totalmente rendido a Dios, Él lo ve, Él lo honra. Asa no eliminó todos los errores de Judá, pero su entrega fue sincera. Y eso es lo que el cielo valora. Porque cuando alguien tiene el corazón rendido, Dios puede hacer milagros, incluso en medio del proceso. Durante ese tiempo de paz, Asa no se cruzó de brazos, no se acomodó. Al contrario, fortaleció los muros de las ciudades, reorganizó a los sacerdotes y preparó un ejército. De Judá reunió 300.000 soldados con escudos grandes y lanzas. De Benjamín, 280.000 expertos en arcos y escudos pequeños. Pero Asa no confiaba en su ejército. Él sabía que la verdadera fortaleza de su nación no estaba en la cantidad de soldados, sino en la bendición de Dios. Prepararse no es sinónimo de confiar en lo humano, es actuar con discernimiento, porque mientras haya paz, es tiempo de sembrar, edificar y prepararse para los días difíciles que seguramente vendrán, porque Satanás nunca descansa, y el que no se prepara espiritualmente cae cuando la tormenta llega. Y tal vez esta parte de la historia sea justo para ti. ¿Estás pasando por un tiempo de calma? ¿Todo parece tranquilo, pero sientes que algo se avecina? Entonces, sigue el ejemplo de Asa. No pierdas tiempo. Fortalece tu fe. Restaura tu altar familiar. Vuelve a la Biblia. Refuerza tu vida de oración. Hazlo ahora, mientras aún hay paz. Porque tarde o temprano vendrá la prueba, y cuando llegue, lo que sembraste en secreto será tu escudo. Escribe en los comentarios: estoy preparando mi vida mientras hay paz. Y si esta palabra está tocando tu alma, dale like. Compártela con alguien que necesita esta advertencia profética y suscríbete al canal ahora mismo. Porque lo que viene en el próximo capítulo va a estremecer tu fe. 10 años de paz, 10 años de crecimiento, 10 años de reconstrucción espiritual, pero toda paz verdadera será probada. Y Judá estaba a punto de enfrentar una de las amenazas más desafiantes de su historia. Desde el sur se levantaba una nube de polvo, un ejército inimaginable encabezado por Sera, el etíope. La Biblia, en 2 Crónicas 14:9, no deja lugar a dudas. Y salió contra ellos Sera el etíope con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros. 1.000.000. No es solo un número, es un abismo. Es una sentencia de muerte anticipada, al menos para quienes confían solo en sus propios recursos. Pero Asa no era como los demás reyes. Él sabía que la batalla real no se gana con espadas, sino con el corazón postrado ante Dios. Judá tenía 580.000 soldados valientes, sí, pero eran casi la mitad de los enemigos. Y no solo eso, los carros de guerra etíopes eran auténticas máquinas de destrucción, rápidas, pesadas, imponentes. Era una batalla perdida antes de empezar, si la mirada se quedaba en los visible, pero Asa miraba más alto. Él no se dejó intimidar por el rugido de los caballos ni por el resplandor del acero enemigo. En vez de recurrir a alianzas con naciones vecinas, no buscó ayuda humana. Asa hizo algo que muy pocos líderes harían en su lugar. Se detuvo y oró. Sí, en medio del campo de batalla, con el enemigo frente a él. Mientras Satanás se reía con sus estrategias humanas, Asa se inclinaba ante el Dios de los cielos. Y en ese gesto humilde comenzó el verdadero giro de esta historia. ¡Qué lección tan poderosa! ¿Cuántas veces enfrentamos situaciones que parecen imposibles y en vez de doblar rodillas, doblamos estrategias? Asa entendió que, si el enemigo era mayor, la oración debía ser más profunda. Porque no importa el tamaño de tu problema si el que pelea por ti es más grande que todo. Muchos hubieran huido. Muchos hubieran negociado, pero Asa sabía que Judá no era suya, sino del Dios de la Biblia. Y cuando lo que defiendes no es tuyo, sino sagrado, tu defensa ya está garantizada. Satanás quería sembrar miedo,
pero el rey eligió sembrar fe. En ese instante, la guerra se convirtió en altar. La estrategia se convirtió en súplica y la historia comenzó a escribirse desde el cielo, no desde el campo de batalla. Y ahora quiero hablarte a ti que estás rodeado por 1.000.000 de problemas, diagnósticos médicos, crisis económicas, conflictos familiares, batallas internas. A veces parece que todo se alinea en tu contra, pero Asa te enseña que no necesitas ser mayoría para vencer. Necesitas estar del lado correcto, y el lado correcto es el de Dios. Dobla tus rodillas, busca a tu Creador. Tal vez te tiemblen las manos, pero que no te tiemble la fe, porque cuando oras desde el alma, el cielo se moviliza. Escribe en los comentarios: aunque me rodee 1.000.000, yo confiaré en Dios. Y si este mensaje está hablando a tu vida, deja tu me gusta, suscríbete ahora y comparte esta palabra con alguien que también esté librando su propia batalla. Porque lo que viene en el próximo episodio es un milagro que aún resuena en la eternidad. La calma que reinaba en Judá era como el silencio justo antes de la tormenta. Una paz concedida por Dios, no para siempre, sino como un espacio sagrado de preparación. Asa, el joven rey que había restaurado la fe y la obediencia, ahora enfrentaría una prueba que pondría a temblar a cualquier imperio. Desde el sur se alzaba Sera, el etíope, con un ejército tan colosal que la sola mención de su número parece absurda. 1.000.000 de soldados y 300 carros de guerra. 2 Crónicas 14:9. En tiempos antiguos, ese número era sinónimo de invencibilidad. Y los carros no eran adornos. Eran la tecnología militar más avanzada, rápidos, afilados, pesados, impulsados por caballos entrenados para matar. Era como si Satanás hubiera lanzado su ofensiva final para destruir la obra que Asa había construido. Era el rugido del enemigo, desafiando directamente al Dios de Israel. Mientras tanto, Judá tenía 580.000 hombres. Valientes, sí. Bien entrenados, sí, pero humanamente insuficientes. La relación era de casi 2-1. La derrota, según la lógica humana, era inevitable, y aquí se manifiesta la belleza espiritual de esta historia. Asa no cayó en pánico, no buscó alianzas humanas, no corrió hacia Egipto, no trató de negociar con Sera. Él entendía algo que pocos líderes comprenden. Cuando Dios es tu general, no necesitas refuerzos humanos. Asa reunió a su ejército, sí, los posicionó en Maresa, sí, pero su mayor preparación fue interna. Mientras los enemigos afilaban sus armas, Asa afinaba su corazón. Mientras los carros eran alineados, el rey se alineaba con el cielo. El campo de batalla se transformó en altar. Asa, con 1.000.000 de amenazas delante de él, hizo lo impensable, se arrodilló. Y aquí hay un principio eterno que puede cambiar tu vida. Cuando todo a tu alrededor grita que vas a perder, lo que haces en secreto con Dios determina el resultado final. Asa sabía que los ejércitos más grandes no podían nada contra un hombre que ora. ¿Y cuántos hoy olvidan eso? Vemos números, estadísticas, informes médicos, deudas, abandonos, y creemos que todo está perdido. Pero Asa no se dejó llevar por la apariencia. Él sabía que su mayor arma no era una espada, sino su dependencia del cielo. No bastaba con tener soldados si no tenía la bendición del Dios de la Biblia. Porque la batalla espiritual no se gana con la carne, se gana con la fe. Satanás quiere hacernos creer que somos pequeños, que estamos solos. Pero Asa nos recuerda que no hay soledad donde hay oración, no hay derrota cuando se lucha de rodillas, y no hay imposibles cuando el Todopoderoso pelea por ti. Y ahora quiero que mires tu propia vida. ¿Qué enemigos te rodean hoy? Tal vez no visten armaduras, pero susurran en tu mente: no vas a salir de esta. Puede que tus enemigos se llamen depresión, ansiedad, incredulidad, miedo, pasado, fracaso.
Tal vez te sientas como Judá, con menos recursos, menos fuerza, menos apoyo. Pero escúchame, si Dios está contigo, no estás en desventaja. Si doblas tus rodillas como Asa, el cielo se moverá por ti. No necesitas un ejército, necesitas un corazón rendido. No necesitas puertas abiertas en la tierra si el cielo ya se abrió. Por eso, escribe ahora mismo en los comentarios: confío en Dios aunque me rodee el millón. Haz de esta declaración tu grito de guerra espiritual. Si estás sintiendo que esta palabra está tocando tus batallas internas, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita recordar quién pelea por él. Porque lo más extraordinario de esta historia es que el milagro aún no ha comenzado. Asa apenas se arrodilló. Aún no ha pronunciado una sola palabra, pero todo el cielo ya está en movimiento. Porque Dios no espera tus gritos para actuar. Él responde a tu fe. El trono de Asa ya no estaba sobre la tierra, estaba en el cielo. Un rey que se humilla delante de Dios es más fuerte que 1.000.000 de soldados. Y esa verdad, aunque parezca simple, tiene el poder de transformar cualquier vida. No importa si tus circunstancias son imposibles, no importa si todos a tu alrededor dicen que ya no hay salida. Asa estaba en una planicie desventajosa, pero su espíritu estaba elevado. En el próximo capítulo veremos su oración, y esa oración no solo cambió una batalla, cambió una generación. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación va a estremecer tu alma. La escena no podía ser más dramática. Frente a él, un mar de enemigos. 1.000.000 de soldados con armaduras relucientes, escudos de bronce, lanzas afiladas y carros de guerra rugiendo como bestias hambrientas. El sol golpeaba la tierra como fuego. El polvo se levantaba y la tensión era tan densa que se podía cortar con una espada. Pero Asa no se dejó paralizar por el miedo. Mientras los generales enemigos gritaban órdenes en lenguas extranjeras, él hizo lo que ningún estratega militar recomendaría. Se arrodilló. Sí, el rey de Judá, con la corona en la cabeza y la vida de miles bajo su responsabilidad, se inclinó en medio del campo de batalla. ¡Qué imagen más poderosa! Porque la oración que se hace en el campo de batalla no es una señal de debilidad, es la más alta expresión de liderazgo espiritual. Y entonces Asa levantó su voz al cielo. La Biblia registra su oración en 2 Crónicas 14:11. Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Esta no fue una oración larga. No fue adornada, no fue diplomática, fue directa, sincera, quebrantada. Y contenía 3 verdades que deberían marcar nuestra vida de fe. Primero, Asa reconoce el poder ilimitado de Dios. Para ti no hay diferencia. Es decir, Dios puede actuar con muchos o con pocos. Él no depende de estadísticas, presupuestos, contactos ni influencia. Él es Dios. Punto. Segundo, Asa declara su dependencia absoluta. En ti nos apoyamos. No es un complemento, es una entrega total. Y tercero, Asa santifica la batalla. No prevalezca el hombre contra ti. Asa entiende que esta no es su guerra, es la de Dios. Esta oración tiene un poder espiritual que atraviesa los siglos. Es la oración que rompe cadenas, que conmueve el cielo, que hace temblar a Satanás. Porque no se trata solo de palabras. Se trata del corazón que las pronuncia. Asa no oró porque estaba desesperado, oró porque confiaba. Y eso cambia todo. Porque muchos solo se arrodillan cuando todo se les derrumba. Pero Asa ya tenía una relación construida con Dios. Y ahora que el peligro venía, simplemente activó lo que había sembrado durante años. Y esto nos deja
una gran enseñanza. La fe verdadera no se improvisa en medio del caos. Se cultiva en tiempos de paz para que esté firme en tiempos de guerra. No esperes que llegue la tormenta para buscar al Dios de la Biblia. Empieza hoy, porque cuando tu alma está entrenada en la dependencia, no necesitas pánico, necesitas oración. ¿Y tú? ¿Cómo oras cuando estás rodeado? ¿Suplicas con miedo o declaras con fe? La oración de Asa nos desafía a elevar nuestro nivel espiritual, a no hablar con Dios como quien suplica migajas, sino como hijos que conocen el carácter del Padre. Asa no recitó una fórmula, él abrió su corazón. Y esa es la oración que mueve el cielo. Si hoy te sientes superado por tus problemas, toma las palabras de Asa y hazlas tuyas. Escribe en los comentarios: Dios mío, en ti confío, ven contra mis enemigos. Que esta declaración sea tu primer paso hacia una victoria espiritual. Y si esta palabra está alimentando tu fe, deja tu me gusta, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que necesita saber que no está solo. Porque el Dios de Asa es el mismo hoy, y lo que está por suceder va a desafiar toda lógica humana. Porque lo más increíble aún está por venir. Después de esa oración no hubo trueno ni fuego del cielo ni terremoto, solo silencio, un silencio cargado de gloria. Asa se levantó del suelo, pero ya no era el mismo. Algo había cambiado. Su corazón estaba revestido de paz, no porque el peligro desapareciera, sino porque la presencia de Dios lo había llenado. Y ese silencio, que para muchos sería inquietante, era en realidad el susurro de la certeza. Dios escuchó. A veces no necesitamos señales, solo necesitamos saber que fuimos escuchados, y Asa lo sabía. El próximo paso no fue táctico, fue milagroso. Así que quédate conmigo, porque en el siguiente capítulo vas a presenciar una de las victorias más sorprendentes de toda la Biblia. El cielo aún estaba cubierto por el polvo levantado por los carros de guerra. El aire era espeso. Los soldados de Judá esperaban una orden, un milagro, una señal, y entonces sucedió. La Biblia lo dice con una simpleza que esconde un poder inconmensurable. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. 2 Crónicas 14:12. Sin estrategia compleja, sin maniobras humanas, sin hazañas tácticas, fue Dios, fue su mano invisible que descendió sobre el campo de batalla y quebró la arrogancia del enemigo. Los soldados de Zera, ese ejército de 1.000.000, comenzaron a correr. Sí, el ejército más grande que Judá había enfrentado fue reducido al pánico por una sola oración. Y esa verdad debe estremecer tu espíritu. Cuando Dios pelea por ti, no hay fuerza en la tierra ni en el infierno que pueda resistir. El texto continúa diciendo que Asa y su pueblo los persiguieron hasta Gerar, y allí completaron la victoria. No solo derrotaron a sus enemigos, recogieron sus riquezas, camellos, ovejas, tiendas, oro, provisión. Lo que era un campo de guerra se convirtió en un campo de bendición. Así obra Dios. Él no solo te libra del enemigo, también transforma lo que fue escenario de dolor en fuente de recompensa. Pero lo más impresionante no fueron los bienes materiales, fue lo que sucedió en el corazón del pueblo. Volvieron a Judá sabiendo que no fue su espada, ni su valor, ni su organización lo que les dio la victoria. Fue el Dios de la Biblia, el mismo que había abierto el mar para Moisés, el mismo que había derribado muros con Josué, el mismo que derrotó a Goliat con una piedra. Ese Dios seguía vivo y ahora había respondido a Asa. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti hoy? Que no importa cuán grande sea tu enemigo, no importa si todo parece estar en tu contra, si confías en Dios, si luchas de rodillas, si le entregas tus batallas, Él te responde.
Tal vez hoy estés en el campo de Maresa, rodeado, temblando, preguntándote si Dios realmente te ve. Y yo te digo, sí, Él te ve, pero más que verte, quiere actuar. Solo necesita que confíes, que sueltes el control, que hagas como Asa, prepares lo que puedas y entregues lo que no puedes. La victoria está del lado de los que reconocen su debilidad, no de los que presumen su fuerza. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Escribe ahora mismo en los comentarios: mi batalla le pertenece a Dios. Decláralo en fe. No importa lo que estés enfrentando, Dios aún pelea por los suyos. Las evidencias arqueológicas incluso confirman que hubo movimientos masivos en esa región durante este periodo. En zonas cercanas a Tel Gerar se han encontrado ruinas militares, registros de retiradas súbitas y fragmentos de objetos nubios, lo que respalda aún más la veracidad del relato bíblico. Pero lo más importante no es la historia que los arqueólogos descubren, sino la historia que el Espíritu Santo graba en nuestro corazón. Porque esta no es solo la historia de Asa, es la historia de todos los que alguna vez enfrentaron algo imposible y eligieron confiar. No fue una batalla militar, fue una manifestación del poder divino, y ese poder está disponible hoy, para ti, para tu casa, para tu lucha. Dios no ha cambiado. Su mano sigue extendida, su oído sigue atento, su victoria sigue siendo total. Y lo que ocurrió después fue aún más impactante. La Biblia dice que no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. 2 Crónicas 15:19. 35 años de paz, 35 años de estabilidad, 35 años para construir, enseñar, adorar. Todo eso por una decisión, por una oración, por una fe. Y eso debe hacerte pensar, ¿qué podría cambiar en tu vida si confiaras así? ¿Cuántas guerras evitarías? ¿Cuántas lágrimas serían transformadas en cantos de victoria? Quédate conmigo, porque en el siguiente episodio vamos a reflexionar sobre el legado de Asa y sobre cómo tú también puedes construir una historia donde Dios sea el centro y la paz sea tu herencia. Después de aquella victoria milagrosa en Maresa, algo extraordinario comenzó a suceder en Judá. No fue solo una victoria militar, fue una transformación espiritual que se expandió por todo el reino como fuego encendido por el cielo. El pueblo, que antes había dudado, ahora creía. Las familias, que antes adoraban en los bosques idólatras, ahora se reunían alrededor del altar del Dios verdadero. Las ciudades fueron reconstruidas, los muros reforzados, los caminos restaurados. Pero lo más impactante fue que no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. 2 Crónicas 15:19. 35 años de paz. Una generación entera sin oír el sonido de las trompetas de guerra. Y todo esto nació de un corazón que eligió confiar en Dios cuando todo parecía perdido. Y no fue una paz pasiva, fue una paz activa, construida con oración, con enseñanza, con reverencia. Asa no se cruzó de brazos, usó esos años como un jardinero sabio, sembró la palabra, regó la fe, podó la idolatría residual, organizó al pueblo, instituyó leyes, fortaleció el templo y sobre todo mantuvo a Dios en el centro. Porque Asa comprendía algo que muchos hoy olvidan: el propósito de la paz no es dormir, es edificar. Dios no nos da descanso para que nos acomodemos, sino para que nos preparemos. Satanás no desaparece, solo se esconde. Y el alma que no se fortalece durante la calma, caerá en la tormenta. Asa no desperdició la oportunidad. Aprovechó cada día para asegurar que su pueblo no regresara a la oscuridad de donde había sido rescatado. Ese período también fue marcado por un despertar espiritual. Los levitas volvieron a enseñar la ley, las fiestas solemnes fueron restauradas y el pueblo comenzó a vivir de acuerdo con la Biblia, no como un ritual, sino como una experiencia viva.
Los niños crecieron escuchando los testimonios de lo que Dios había hecho en Maresa. Los ancianos recuperaron la esperanza. Y Asa, el joven rey que un día se arrodilló en medio del campo de batalla, ahora caminaba como un padre espiritual entre su pueblo. Ya no era solo un líder político, era un guía de almas. ¡Qué hermoso cuadro! Un hombre que había comenzado su reinado en tiempos de decadencia, ahora guiaba una nación en tiempos de santidad. Eso solo lo puede hacer Dios. Y aquí hay un llamado claro para nosotros. ¿Qué estás construyendo durante tu tiempo de paz? ¿Estás edificando tu casa sobre la roca o te estás relajando sobre la arena? Porque el mismo Dios que dio 35 años de tranquilidad a Asa quiere darte paz también. Pero esa paz tiene un propósito. No es solo para tu bienestar. Es para que formes carácter, para que fortalezcas tu fe, para que seas luz en medio de la oscuridad. Quizás hoy no estás en guerra, pero eso no significa que no debas prepararte, porque el enemigo no descansa, pero tampoco lo hace el Dios de la Biblia. Y los que viven en comunión con Él, aunque venga el día malo, estarán firmes. Escribe en los comentarios: quiero usar mi paz para prepararme con Dios. Y si esta palabra está hablando contigo, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que necesita despertar espiritualmente. Lo que Asa construyó en esos 35 años no fue un simple legado político, fue una herencia espiritual. Y esa herencia no se mide en tierras ni en fortunas, se mide en corazones transformados. Por eso el impacto de Asa trascendió su reinado. Aún hoy, miles de años después, su historia sigue inspirando a los que eligen confiar. Y ahora, tú estás frente a esa misma decisión. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que Dios te ha dado? ¿Vas a repetir los errores del pasado o vas a edificar algo que permanezca? En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo la fidelidad de Asa preparó el terreno para que Dios siguiera obrando incluso después de su muerte. Quédate hasta el final, porque la paz que comenzó con una oración se convirtió en una promesa eterna. La fidelidad, cuando es auténtica, siempre tendrá un costo. Asa lo descubrió no solo en la batalla contra Sera, sino en las decisiones que tuvo que tomar incluso cuando no había guerra. Ser fiel a Dios no es una postura cómoda, ni una moda espiritual. Es una renuncia constante, una elección diaria. Y para Asa, eso significó enfrentar no solo ejércitos extranjeros, sino también estructuras internas contaminadas por años de idolatría. Una de las decisiones más duras que tuvo que tomar fue destituir a su propia abuela Maaca del puesto de reina madre. Primero Reyes 15:13. ¿Te imaginas lo que eso representa en una cultura de respeto absoluto a la familia? Asa sabía que si permitía que la idolatría permaneciera dentro del palacio, toda la reforma espiritual se vendría abajo. Porque lo que no se confronta se fortalece en las sombras. No se trataba de venganza ni de orgullo, era justicia espiritual. Asa no podía permitir que la figura más influyente del reino, después de él, continuara promoviendo el culto a Asera, una deidad falsa asociada a prácticas inmorales y ritos contrarios a la ley de Dios. Así que actuó con firmeza, rompió la imagen, destruyó el ídolo y estableció un principio. En Judá solo Jehová sería adorado. Ese acto no fue celebrado por todos. Muchos lo consideraron radical. Algunos quizás se apartaron de él. Pero Asa no buscaba aprobación humana. Él vivía para agradar a Dios. Y aquí hay una verdad que debes abrazar si decides seguir el camino de la fidelidad. Habrá momentos en que tu obediencia te va a costar relaciones, estatus, comodidades. Pero también te traerá paz, integridad y el respaldo del cielo. La Biblia dice que el corazón de Asa fue perfecto todos los días de su vida. Primero Reyes 15:14. ¡Qué testimonio más glorioso!
no porque nunca haya fallado, sino porque nunca se apartó de Dios. Su corazón no estaba dividido, y esto es crucial, porque muchas veces hacemos lo bueno, pero con motivos egoístas, o lo hacemos solo mientras sea conveniente. Pero Asa no vivía una espiritualidad superficial. Su relación con Dios era profunda, coherente, inquebrantable, y esa integridad se reflejaba en toda Judá. Las ciudades prosperaban, el templo era respetado, la Biblia era leída, los sacerdotes eran escuchados, no porque Asa fuera un dictador, sino porque su ejemplo inspiraba. Él no imponía una fe vacía, él vivía una fe real. Y eso nos lleva a una pregunta muy seria. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por permanecer fiel a Dios? ¿Renunciarías a tu comodidad, a tus amistades, a tu prestigio, si eso significara honrar su nombre? Asa nos enseña que la fidelidad verdadera no es negociable. No se ajusta a las circunstancias. No depende del apoyo de los demás. Es una llama que arde incluso cuando el viento sopla en contra. Escribe en los comentarios: quiero ser fiel como Asa, cueste lo que cueste. Y si este mensaje está desafiando tu forma de vivir tu fe, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este contenido con alguien que necesita firmeza espiritual. Porque Dios todavía busca personas así. Hombres y mujeres dispuestos a ponerse de pie, incluso si eso significa quedarse solos. Lo que Asa hizo en el trono no fue construir un imperio, fue construir un testimonio, y ese testimonio ha atravesado generaciones. Hoy su nombre es recordado no por sus victorias militares, sino por su entrega inquebrantable. Y tú puedes seguir ese mismo camino. La fidelidad no es una carga, es una honra. Y el Dios que vio el corazón de Asa también está mirando el tuyo. Quédate para el próximo capítulo, porque veremos cómo el legado de Asa se vuelve una semilla profética que aún hoy sigue dando fruto entre los que deciden confiar más en Dios que en cualquier otra cosa. La batalla en Maresa fue más que una confrontación militar. Fue el punto de partida para una transformación profunda en la vida espiritual de Judá. Asa no vio la victoria como una excusa para el descanso, sino como una oportunidad para edificar. Mientras muchos reyes habrían celebrado con banquetes y monumentos, Asa se enfocó en renovar el pacto del pueblo con Dios. Convocó a toda la nación, incluyendo a los extranjeros que habían reconocido la presencia del Dios de Israel. Y juntos ofrecieron sacrificios, no solo físicos, sino también del corazón. Fue una entrega colectiva, un momento en el que el alma del pueblo se rindió ante el Creador con sinceridad y reverencia. En Crónicas 15 vemos que fue restaurado no solo el altar, sino también el temor del Señor. Asa entendía que la victoria sin consagración era solo un logro vacío. Por eso, eliminó los últimos vestigios de idolatría y estableció la adoración como el centro de la vida nacional. No era suficiente haber derrotado a Sera. Ahora era necesario derrotar cualquier sombra de rebelión interna. La reforma fue intensa, pero también transformadora. Se restauró la enseñanza de la ley, los levitas fueron reposicionados y el pueblo comenzó a vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo que había comenzado como una amenaza se convirtió en una nueva etapa de esperanza. Asa comprendió que Dios no da victorias para alimentar el orgullo, sino para redirigir el corazón. Y cuando eso sucede, la paz que sigue no es superficial, es una paz llena de propósito. En ese ambiente de restauración, la nación floreció. Las familias volvieron a adorar juntas. Las generaciones más jóvenes aprendieron de los milagros y que Dios había hecho. Los ancianos recobraron el respeto y la dignidad. El nombre de Dios volvió a ser pronunciado con temor y honra. Asa, que en su juventud había desafiado a ídolos y ejércitos, ahora guiaba al pueblo como un verdadero pastor espiritual.
No gobernaba desde el poder, sino desde el ejemplo, y eso fue lo que consolidó su legado. No fue la fuerza de su ejército ni la extensión de su reino lo que marcó su reinado, sino la integridad con la que vivió cada día ante Dios. Su corona no brillaba por el oro, sino por la fidelidad que sostuvo su cabeza. Las victorias, cuando vienen de Dios, no terminan en el campo de batalla. Se expanden, se profundizan y dan fruto por generaciones. Asa lo entendió. Por eso no permitió que el éxito lo distrajera. Siguió firme en su misión espiritual. Su vida nos recuerda que Dios no busca solamente líderes fuertes, sino siervos obedientes. Que la verdadera grandeza no está en el número de enemigos vencidos, sino en la capacidad de sostener la fe una vez que el conflicto termina. Asa enseñó al pueblo a adorar con libertad, pero también con temor. Enseñó que el Dios de la Biblia no cambia y que su presencia permanece entre aquellos que deciden ponerlo en el centro, incluso cuando todo va bien. Este periodo de paz y reforma en Judá no fue una coincidencia, fue el resultado directo de una vida consagrada. Una generación entera pudo vivir bajo los efectos de una decisión: confiar en Dios cuando parecía ilógico, obedecer cuando era impopular, rendirse cuando todo pedía resistencia. Lo que Asa construyó no fue simplemente un reino, fue una herencia espiritual, un testimonio que aún hoy nos habla y nos desafía. Y en el próximo capítulo vamos a ver cómo este legado continuó más allá de su tiempo y cómo su impacto se proyecta como una sombra de la fidelidad eterna de Dios para con su pueblo. El legado de Asa no terminó con sus reformas ni con sus victorias militares. Lo más poderoso que dejó no fueron sus logros políticos, sino el ejemplo de una vida profundamente rendida a Dios. Mientras los reinos vecinos seguían envueltos en idolatría, alianzas corruptas y luchas internas, Judá permanecía firme, no porque tuviera muros más altos, sino porque su rey había sembrado raíces profundas en la fidelidad. Asa entendía que el verdadero fundamento de una nación no está en su ejército, ni en su economía, ni en su fama. Está en su conexión con Dios. Y esa conexión se construye en el día a día, en la obediencia constante, en la humildad sostenida. Fue esa visión espiritual la que convirtió a Asa en algo más que un rey. Lo convirtió en un reformador del alma de su pueblo. Durante 35 años, Judá vivió una estabilidad sin precedentes. Pero Asa sabía que la estabilidad exterior no garantiza fidelidad interior. Por eso no se relajó. Siguió fortaleciendo los cimientos espirituales del reino. Fortificó ciudades, sí, pero también fortaleció corazones. Estableció orden, sí, pero también restauró la adoración. Él no permitía que la comodidad se convirtiera en distracción. Sabía que la paz es una herramienta para preparar el alma, no un premio para adormecer la conciencia. Por eso seguía apuntando al pueblo hacia la Biblia, hacia la oración, hacia el Dios de sus padres. Él había visto con sus propios ojos lo que sucede cuando un pueblo se aleja de la verdad, y no permitiría que Judá volviera atrás. Este nivel de discernimiento no se consigue con estrategias humanas, sino con una vida íntima con Dios. Asa no fue perfecto, pero su corazón era entero, y eso es lo que el Señor valora, porque lo que transforma una nación no es la ausencia de errores, sino la presencia de una fe auténtica. Asa modeló esa fe día tras día, aun cuando tuvo que tomar decisiones difíciles, aun cuando enfrentó oposición. Su fidelidad no dependía del momento, ni de la opinión pública. Era una fidelidad nacida de convicción, no de conveniencia, y eso lo convirtió en una figura profética, no porque predijera el futuro, sino
porque vivía como testimonio de cómo Dios puede restaurar lo imposible cuando encuentra un corazón completamente rendido. Hay un detalle en la historia de Asa que no se debe pasar por alto. Todo comenzó cuando aún era joven. Recibió el trono en una época de caos. No tenía experiencia, ni poder consolidado, ni un ejército fuerte, pero tenía algo que muchos reyes mayores habían perdido: temor de Dios. Y con eso fue suficiente, porque la historia bíblica no está llena de héroes invencibles, sino de siervos dependientes. Asa fue uno de ellos. Nos enseña que no importa dónde comienzas, ni lo que otros hicieron antes de ti. Si eliges ponerte de pie por la verdad, si decides poner a Dios en primer lugar, el cielo se alinea contigo, y lo que empieza como un pequeño acto de obediencia puede convertirse en una revolución espiritual que marque generaciones. Así fue Asa, así fue su reinado. No perfecto, pero profundo. No grandioso a los ojos del mundo, pero glorioso ante los ojos de Dios. Cuando los libros de historia se cierran, lo que queda es la herencia del carácter. Y la herencia que Asa dejó es una que nos llama a vivir con propósito, con reverencia, con total confianza en el Dios que pelea nuestras batallas. En el siguiente y último capítulo, vamos a cerrar esta jornada con una reflexión que puede transformar tu manera de vivir la fe. Quédate, porque el desenlace no es el final. Es una invitación a vivir como Asa, rendido, valiente y profundamente conectado con lo eterno. La historia de Asa no es solo la crónica de un rey piadoso. Es el retrato de lo que sucede cuando un ser humano decide confiar en Dios en medio de un mundo que se apoya en todo lo contrario. Mientras otros reyes fortalecían alianzas, acumulaban armas o seguían los consejos de sacerdotes paganos, Asa se arrodillaba. Mientras otros se rendían ante los ídolos populares, él los destruía. Y cuando se presentó un ejército de 1.000.000, él no tembló, oró. Asa nos recuerda que la fe verdadera no se manifiesta en los templos, sino en las decisiones que tomamos cuando nadie más cree. Él eligió depender del Creador cuando la lógica decía lo contrario. Eligió obedecer cuando era más fácil acomodarse. Eligió el altar cuando todos exigían espada. Su vida nos confronta, porque muchos hoy aún piensan que la victoria viene de la estrategia, de los contactos, de la preparación intelectual o de la influencia social. Pero Asa demuestra que, aunque todas esas cosas puedan ser útiles, ninguna sustituye la presencia de Dios. La fidelidad de Asa fue una rebelión contra el sistema, un rechazo a la mediocridad espiritual, un grito silencioso que decía: aunque todos confíen en sus fuerzas, yo confiaré en Dios. Y ese grito fue escuchado en el cielo, porque Dios sigue atento a los que, como Asa, le dan el primer lugar. No el lugar del discurso, sino el del corazón. No el de la religiosidad, sino el de la obediencia. El impacto de Asa no se midió solo en sus días. Su nombre quedó escrito como un testimonio de lo que sucede cuando alguien decide caminar en rectitud aún rodeado de corrupción. Fue reformador, guerrero, intercesor y siervo. No por títulos, sino por entrega. Y eso lo vuelve actual, porque su historia no está en la Biblia como un recuerdo lejano, sino como una invitación viva. Cada generación necesita un Asa, alguien que diga no al pecado cuando otros callan, que se mantenga firme cuando otros huyen, que ore cuando otros pelean, que obedezca cuando otros racionalizan. Asa fue ese hombre en su tiempo. ¿Quién será en el tuyo? Tal vez Dios esté buscando hoy a alguien como él. Tal vez seas tú. No necesitas un trono ni un ejército, solo necesitas un corazón completamente rendido. Asa no fue grande por ser rey, fue grande porque eligió a Dios por encima de todo. Y tú puedes hacer lo mismo, ahora, hoy. No esperes a tener todas las respuestas ni todos los recursos.
Comienza como Él, derribando los ídolos que están a tu alcance, restaurando tu altar, volviendo a la Biblia. Y cuando lo hagas, descubrirás que el mismo Dios que respondió en Maresa, sigue respondiendo hoy. Así termina esta jornada, pero no termina el llamado. Porque la historia de Asa es más que un relato bíblico. Es una profecía viviente, un llamado a vivir diferente, a confiar más en lo eterno que en lo visible, a caminar con Dios cuando todos van en sentido contrario. Porque al final, los que confían en Él nunca luchan solos. Después de escuchar esta historia, quiero hacerte una pregunta que no puedes ignorar. ¿Estás confiando en tus propias fuerzas o ya te rendiste por completo en las manos de Dios? La historia del rey Asa no es solo una inspiración, es una invitación urgente a vivir de manera diferente. Hoy, Dios sigue buscando personas que se atrevan a confiar como Él confió. Y tal vez, justamente ahora, seas tú el que necesita doblar las rodillas antes de levantar la espada. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia tocó más tu corazón? ¿En qué área de tu vida sientes que necesitas confiar más en Dios? Quiero leerte y orar por ti. Si este video fue una bendición para tu alma, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Así, no te perderás el próximo contenido, que será aún más profundo y revelador. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y continúa esta jornada de fe y transformación. Nos vemos en el próximo. Que Dios te bendiga. Javier.